tal? ¿Qué tal? Qué gusto que estén de nuevo con nosotros en este espacio donde nos hemos propuesto platicar con usted y compartir algunas reflexiones sobre ciencia, si es que a usted le interesa la ciencia, y yo se la comparto desde mi punto de vista como lectora y apasionada lectora de la ciencia. Bueno, la semana pasada hablamos de multiuniversos, recordará usted, hablamos de esta teoría tan atractiva, que a mí me parece muy atractiva, y además es una de las teorías que mejor se adapta a lo que vamos sabiendo y descubriendo sobre la astronomía, la astrofísica, y también sobre la física cuántica, la teoría de la física cuántica, y se adapta muy bien a lo que sabemos. Bueno, esta teoría de los multiuniversos, hoy quisiera yo iniciar con una frase de el extraordinario escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, que dice: existen dos posibilidades. ¿Estamos solos en el universo o no lo estamos? Ambas son igualmente aterradoras. Bueno, a mí, no sé, a usted que piense cuál le aterraría más, o si de verdad le aterran igualmente las dos. Bueno, para iniciar el programa del día de hoy, yo quisiera solo referirme a un ejemplo que pone en uno de sus libros Michio Kaku, que es un divulgador de la ciencia y un astrofísico, físico sobre todo de la teoría de cuerdas, que se ha dedicado mucho a la teoría de cuerdas, a la teoría del todo. Y en su libro Visiones, cuando se refiere a los multiuniversos, hace un ejemplo muy interesante, que es muy fácil de comprender cómo es que surgen y cómo es que esta teoría ha ido, digamos, perfeccionándose, porque recordará que yo recuerdo en mi adolescencia, pues el Big Bang pues era simplemente una explosión, ¿no?, en donde de pronto aparece todo el universo. Bueno, esta ya es una teoría muchísimo más elaborada, más perfeccionada y que se adapta mucho mejor a lo que sabemos del universo. Bien, dice Michio Kaku, en este ejemplo que les comento, que podríamos imaginar ese momento del Big Bang como cuando ponemos a hervir agua y de pronto aparecería como si de la nada, cuando llega al punto de ebullición, como si de la nada empezaran a surgir, y sin motivo alguno, si no supiéramos cuál es el procedimiento, ¿no?, burbujas por todas partes, hasta que de pronto prácticamente en todo el líquido hay burbujas. Bueno, esto mismo ocurrió en el Big Bang. De pronto, de la nada, lo digo un poco entre comillas, sí, no había tiempo, no había espacio, no había materia, no había energía, pero sí había en un momento X punto, porque decir momento cuando no había tiempo, pues también resulta un poco extraño, pero se da, porque la física cuántica así lo predice, cuando hay una pequeña variación, porque sabemos que en la física cuántica el principio de incertidumbre pues está permanente. Por lo tanto, este pequeño desequilibrio hace que se provoque que surja ese algo que da origen a una explosión y una especie de acción en cadena, ¿no?, o efecto en cadena, en donde van surgiendo más y más y más y más burbujas, de donde nosotros, este universo que conocemos, somos una de esas burbujas. Y por lo tanto hay otras miles, cientos, millones de burbujas, algunas que surgieron ya en ese momento y otras que siguen apareciendo de manera permanente hasta el infinito. Bien, a partir de ahí yo quisiera aprovechar este comentario, este inicio, para hablar de un personaje que me parece fascinante y con el que quiero que reflexionemos juntos. Me estoy refiriendo a Giordano Bruno. Giordano Bruno, del que se habla poco, se conocen más incluso a sus antecesores, como en el caso de Copérnico, y es más conocido desde luego que Giordano Bruno, y creo que probablemente tiene que ver con que Giordano Bruno
no era estrictamente un académico. Giordano Bruno fue poeta, escritor, fue filósofo, fue matemático, astrónomo y pertenecía, si mal no recuerdo, a la orden de los, espero no equivocarme, de los dominicos, era predicador. Y pues Giordano Bruno de pronto tiene un momento que yo llamaría como de epifanía intelectual, en donde él no se sabe muy bien si estaba realmente dormido o fue simplemente una visión, pero yo supongo que estaba soñando. Ya sabe usted que a veces mientras se sueña o a veces mientras está uno bañando, surgen grandes ideas, y de hecho la historia de la ciencia registra varios de esos momentos estelares de la ciencia en donde una gran idea surgió o en el sueño o bien durante el baño, ¿no? Bueno, Giordano Bruno sueña de pronto con que empieza a volar por el universo. Y recordemos que en aquel momento que le toca a Giordano Bruno nace por ahí de 1500 y algo, o no, finales de 1400 y pico, casi llegando a 1500, y le toca el Renacimiento, le toca una época además en donde se pensaba todavía que la Tierra era el centro del universo, que el Sol giraba alrededor de la Tierra y que no existía ningún otro mundo más allá del conocido, ¿no? Eso era todo. Y una divinidad, la religión católica era la que privaba sobre todo, aunque había desde luego otras religiones en ese momento, pero en cualquier caso había un Dios creador y era quien había creado todo el universo conocido, que para aquel momento pues no era más que la Tierra, la Luna, el Sol y algunas cuantas estrellas, ¿no? Y probablemente todo lo que se podía ver en el cielo era el universo, y eso era todo, allí terminaba, pero la Tierra era el centro de todo eso que se conocía. Bien, Giordano Bruno en ese sueña que empieza a volar por el universo, y él describe que en ese espacio no hay ni arriba ni abajo, ni derecha ni izquierda, ni bordes ni límites, que es como una especie de bóveda en donde se encuentran todas las estrellas, pero en esta especie de, diría yo, como si hubiera visto, como si hubiera podido hablar en aquel momento, pues él era, como le digo, era un predicador, un creyente, como si hubiera podido hablar casi con Dios. Un poco lo que hizo Sor Juana en aquel primer sueño, ¿no? En donde de pronto ella entiende todo el porqué de las cosas. Este momento, bueno, a él le pasa un poco lo mismo. Se da cuenta de que el Sol no es más que una estrella más de millones y millones y millones de estrellas que existen, y que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero además, esto que entendemos como universo y lo que entendía en aquel momento como universo no era más que un universo de tantos. Él, en esta visión, imagina y asegura que hay multiuniversos, hay millones y millones de universos al infinito. Y una de sus afirmaciones, pues digamos que tiene que ver con algo que yo comenté la semana pasada también. Yo les decía, si los números, todos sabemos, es algo bien simple, sentido común, los números son infinitos, porque siempre hay un número más que se puede agregar, sin importar si usted ya llegó a los quintillones o no importa en qué cifra se encuentre, siempre podrá agregar un número más. Son infinitos. Bien, pues yo me planteaba, entre otras cosas, el concepto mismo de infinito no lo podríamos tener si no nos viniera de alguna parte, porque todo lo que concebimos, lo concebimos porque una de dos, o porque ya lo conocemos, o porque de alguna manera está escrito en nuestro ADN, en nuestra historia, desde que simplemente éramos materia, como diría Kurt
Kurzweil, Kurzweil, cuando éramos materia tonta, ¿no? O piedra, podríamos haber sido una piedra tonta o materia tonta, todavía cuando no surgía la química del carbón. Bueno, el asunto es que Giordano Bruno, este concepto, esto que él ve de manera fabulosa, lo deja tan impresionado. Decía yo lo del infinito, porque él se plantea, bueno, si Dios es infinito, y este era un concepto que sí se manejaba, si Dios es infinito, ¿por qué el universo habría de estar limitado? El universo tendría que ser un reflejo del mismo Dios, y si Dios es infinito, el universo es infinito. Pero claro, en su concepto, Dios, ese Dios en el que él creía, era el artífice de todos estos multiuniversos infinitos. Yo planteaba la semana pasada también como una pregunta para los creyentes, bueno, si esta teoría de los multiuniversos es cierta o fuera cierta, ¿qué debemos pensar? ¿Que en cada burbuja, en cada universo hay un Dios creador? ¿O hay un Dios creador para todos los multiuniversos de aquí al infinito? Y del pasado, porque abarcaría la eternidad, ¿no? Bueno, yo me planteaba esto y se los planteaba a ustedes como una reflexión. Bien, bueno, Giordano Bruno obviamente aplica esto a su propia idea, que era un poco panteísta del universo y de Dios, el Dios que está en todas partes y está en todo. Entonces, cuando regresa de esta visión, él dice que aquello fue tan absolutamente extraordinario y abrumador y maravilloso, que fue como cuando uno se enamora. Así que bueno, es una idea hermosa la que plantea Giordano Bruno. Pero bueno, ¿qué sucede luego de esto? Bien, Giordano Bruno nace en Nápoles, cuando Nápoles pertenecía a la corona española, y obviamente estaba también la Inquisición, la Santa Inquisición, en apogeo. Por lo tanto, él tiene que huir de Nápoles porque lo acusan de herejía y empieza a recorrer un país tras otro y en ningún lugar lo aceptan por sus ideas, obviamente. Llega a un país y lo expulsan, llega a otro y lo expulsan. Y a pesar de todas estas expulsiones, llega a Suiza, lo expulsan, llega a Francia, lo expulsan, y resulta que, por alguna extraña razón, que ahí sí la desconozco, no conozco tan a fondo su vida, pero lo invitan de Inglaterra, lo invitan a Oxford a dar una charla. Y yo no sé cómo se arriesgaron cuando traía este currículum, ¿verdad? Pero bueno, lo invitan a dar una conferencia con científicos. Y claro, Giordano Bruno primero se emociona mucho porque piensa, bueno, voy a estar por fin con gente que me va a comprender, ¿no? Los que me van a escuchar son científicos. Y entonces cuando Giordano Bruno llega y comienza a hablar, una de las primeras cosas que dice es que Copérnico tenía razón. Y Copérnico defendía la teoría heliocéntrica, es decir, el Sol era realmente el centro del universo conocido para ellos y la Tierra giraba alrededor del Sol, de acuerdo con la teoría de Copérnico, que a su vez estaba pues basada ya en teorías anteriores, desde la época de los griegos, en donde había ya esta idea que existía. Bien. Y dice Giordano Bruno, Copérnico fue el alba. Yo les traigo el amanecer. Y empieza a hablar de este universo que él conoció claro, además, imagínense, no lo conoció ni siquiera porque lo vio no sé, a través de un telescopio, no es el resultado de estudios matemáticos ni nada por el estilo, simplemente es una especie de aparición y de intuición, ¿no? Por lo tanto, obviamente desata
las críticas, la rabia, el coraje, lo empiezan a increpar, le dicen que esto no puede ser, le dicen que acaso no sabes, ¿no? que el único universo, el único mundo conocido es este, ¿no? en el que estamos, no hay otro, este es el único. Y es una herejía lo que está diciendo, no solo una herejía contra la iglesia o contra Dios, sino era una herejía prácticamente contra la ciencia de su época. Y en algún momento le dicen, ¿no sabes acaso, ¿no? que no puede haber muchos universos? No puede, solo hay uno, y es el único, este. Y la respuesta de Giordano Bruno es maravillosa, me encanta, y por eso digo que uno tendría que volver una y otra vez con Giordano Bruno, porque dice Giordano Bruno, su Dios es un Dios muy pequeño. Claro, porque el Dios de Giordano Bruno era un Dios infinito, que podía abarcar estos universos infinitos. O sea, el Dios de Giordano Bruno es enorme. El concepto de Dios de Giordano Bruno es totalmente fuera de lo que en ese momento, la pequeñez que habría uno que ponerse en la época y decir, bueno, claro, no había manera de comprobar nada de lo que decía Giordano Bruno, etc. Sí, es verdad, no había manera y estaban solo limitados a lo que sabían, y lo que sabían era bastante poco. Y el propio Giordano Bruno les pide, los convoca a que dejen de creer, les dice, no crean olvídense de la tradición, olvídense de lo que se ha dicho, los invita un poco a ser, pues como él, ¿no? Atrevido, a ser revolucionario, a pensar distinto, los invita les dice, crean solamente en lo que está comprobado, pero cuestiónense todo y crean solo en lo que ya está probado. Eso en cuanto a creer, pero fuera de eso, cuestione todo. Y de hecho la ciencia, valga aquí este comentario, la ciencia parte de un principio, y es que siempre da respuestas provisionales. ¿Por qué? Pues porque la ciencia tiene que estarse preguntando continuamente y cuestionando todo lo anterior, sin importar si ya está comprobado, por una razón, porque la ciencia, en la ciencia, mucho más importante que encontrar respuestas, que claro, es un poco el objetivo, pero para la ciencia es mucho más importante tener la pregunta indicada, saber hacer la pregunta correcta. Y por eso es que cuando Einstein llega a la teoría de la relatividad es porque él hace la pregunta que no se ha hecho nunca a nadie, una pregunta nueva. Y esa pregunta es, ¿cómo se vería el mundo si yo viajara en un haz de luz, en un rayo de luz? ¿Cómo se vería el mundo desde ahí? Bueno, esto era absolutamente novedoso en la época de Einstein, y de ahí parte toda su teoría, de esta pregunta absolutamente nueva, que se hace Einstein, y dedica su tiempo posterior a responder esa pregunta y llega a la teoría de la relatividad. Bueno, entonces Giordano Bruno sigue defendiendo su creencia. Obviamente tiene que salir de ahí, lo mismo, expulsado y buscando y huyendo de un lugar a otro, porque lo persiguen obviamente la Inquisición por ser alguien que ha blasfemado, ¿no? Por herejía. Y primero la Inquisición lo mete a la cárcel durante 7 años y después lo condena a la hoguera. Y Giordano Bruno es, para mí, uno de los máximos ejemplos de honestidad, de un hombre que sabe hasta el último instante de su vida defender lo que piensa, que nada lo doblega y que busca en todo momento
la verdad. Y él está convencido de que ha encontrado una verdad y esa verdad la defiende. Y fíjese cómo en pues este personaje que dio que se habla tan poco de él, en la actualidad varios grupos de rock, no me pregunte ahorita cuáles, pero recuerdo que hay dos, incluso un grupo de rock o de punk, hace una canción dedicándola justamente inspirada en la vida de Giordano Bruno, de su persecución, finalmente de su muerte, porque es llevado a la hoguera y obviamente quemado vivo. Y dice la leyenda, que Giordano Bruno no dejó salir ni el más mínimo quejido, ni el más mínimo sonido mientras era quemado vivo. En ningún momento desistió de su postura. Usted sabe que en la Inquisición, a base de una cantidad de todo tipo de torturas, se les invitaba, ¿no? Diremos, se les invitaba a cambiar de opinión públicamente. ¿Para qué? Porque era un triunfo para la Inquisición que alguien cambiara su postura, y que además lo tenía que decir abiertamente, ¿no? A todo mundo tenía que enterarse de que había cambiado porque estaba en un error y tenía que pedir perdón y etcétera. Bueno, Giordano Bruno nunca lo hace, y digo que fíjese cómo en la actualidad los jóvenes, porque estoy hablando de dos grupos de rock que le han dedicado canciones. Bueno, también le dedicó una a Silvio Rodríguez, pero esa no me gusta mucho y por eso no me emociona. La de los jóvenes me emociona porque quiere decir que el joven, sobre todo el joven que estamos acostumbrados a que el joven es por naturaleza rebelde y va contra todo lo dictado previo. No le gusta que le impongan cosas, quiere él imponer nuevos caminos. Y este es un poco el caso de Giordano Bruno, y por eso me imagino que los jóvenes se identifican mucho con Giordano Bruno, porque es un ejemplo de alguien que es capaz de morir por la verdad y por defender lo que él entendía como una verdad, que además, fíjese, nada más con el tiempo, finalmente lo es. Y pues solo para terminar, yo quisiera concluir con la lectura, si ustedes me permiten, del texto, de una carta que Giordano Bruno les escribe justamente a sus verdugos. Y es una carta que yo amo profundamente, porque lo que dice marca la integridad de un hombre, la claridad de pensamiento de un hombre, de ese tipo de hombres de los que ya no estamos acostumbrados a ver y que nos harían tanta falta en este momento en la vida, y nos haría tanta falta en el mundo, y nos haría tanta falta en nuestro país, gente que tuviera esa forma de pensar, esta manera constante de conciliar, pero al mismo tiempo de sostenerse en lo que cree, en lo que piensa. Así es que, si usted me lo permite, pues quisiera yo leer esta carta, y le dejo ahí la figura de Giordano Bruno para que cada vez que usted así lo juzgue conveniente, vuelva a este personaje, lea sobre su vida, lea sobre sus aportaciones, porque es un hombre que no tiene desperdicio. Su vida no tiene desperdicio. Extraordinario bajo cualquier perspectiva que se le mire, así lo creo yo. Y además fue ejemplo claro para otros que llegaron después. Y además, lo último que quiero decir antes de que escuche usted esta carta, este texto, es que pues muchísimo tiempo después, muchísimos siglos, digamos, no sé exactamente en qué año fue, pero se levantó un monumento a Giordano Bruno justo en el lugar en donde fue quemado vivo. Aquí los dejo con Giordano Bruno, con esta carta a sus verdugos, y es una carta para el mundo. Espero que la disfrute
y nos encontraremos aquí la próxima semana. Ya sabe, aquí, obviamente, en Atmósferas Magazine, a las 6 de la tarde. Gracias. Hasta entonces. Giordano Bruno. A mis verdugos. Decid, ¿cuál es mi crimen? ¿Lo sospecháis siquiera? Y me acusáis sabiendo que nunca delinquí. Quemadme, que mañana donde encendáis la hoguera, levantará la historia una estatua para mí. Yo sé que me condena vuestra demencia suma. ¿Por qué? Porque las luces busqué de la verdad, no en vuestra falsa ciencia que el pensamiento abruma con dogmas y con mitos robados a otra edad, sino en el libro eterno del universo mundo, que encierra entre sus folios de inmensa duración los gérmenes benditos de un porvenir fecundo, basado en la justicia, fundado en la razón. Y bien sabéis que el hombre, si busca en su conciencia la causa de las causas, el último porqué, ha de trocar muy pronto la Biblia por la ciencia, los templos por la escuela, la razón por la fe. Yo sé que esto os asusta, como os asusta todo lo grande, y quisierais poderme desmentir. Mas aún vuestras conciencias hundidas en el lodo de un servilismo que hace de lástima gemir, aún allá, en el fondo, bien sabéis que la idea es intangible, eterna, divina, inmaterial, que no es ella el Dios y la religión vuestra, sino la que forma con sus cambios la historia universal, que es ella la que saca la vida del osario, la que convierte al hombre de polvo en creador, la que escribió con sangre la escena del Calvario, después de haber escrito con luz la de Tabor. Mas sois siempre los mismos, los viejos fariseos, los que oran y se postran donde los puedan ver. Fingiendo fe sois falsos, llamando a Dios ateos, chacales que un cadáver buscáis para roer. ¿Cuál es vuestra doctrina, tejido de patrañas? Vuestra ortodoxia, embuste, vuestro patriarca, un rey. Leyenda vuestra historia, fantástica y extraña, vuestra razón la fuerza, y el oro vuestra ley. Tenéis todos los vicios que antaño los gentiles, tenéis las bacanales, su pérfida maldad. Como ellos sois farsantes, hipócritas y viles, queréis como quisieron matar a la verdad. Mas vano es vuestro empeño, si en esto vence alguno, soy yo, porque la historia dirá en lo porvenir, respeto a los que mueren como muriera Bruno, y en cambio vuestros nombres, ¿quién los podrá decir? Ah, prefiero 1000 veces mi muerte a vuestra suerte. Morir como yo muero no es una muerte, no. Morir así es la vida. Vuestro vivir, la muerte. Por eso habrá quien triunfe, y no es Roma, soy yo. Decida vuestro Papa, vuestro Señor y Dueño, decidle que a la muerte me entrego como un sueño, porque es la muerte un sueño que nos conduce a Dios. Mas no a ese Dios siniestro con vicios y pasiones que al hombre da la vida y al par su maldición, sino a ese Dios idea que en 1000 evoluciones da a la materia forma y vida a la creación. No al Dios de las batallas, sí al Dios del pensamiento, al Dios de la conciencia, al Dios que vive en mí, al Dios que anima el fuego, la luz, la tierra, el viento, al Dios de las bondades, no al Dios de ira sin fin. Decidle que 10 años con fiebre, con delirio, con hambre, no pudieron mi voluntad quebrar. Que niegue Pedro al Maestro Jesús, que a mí ante el martirio, de la verdad que sepa no me haréis apostatar.
Mas basta, yo os aguardo, dad fin a vuestra obra. Cobardes, ¿qué os detiene? ¿Teméis al porvenir? Ah, tembláis. Es porque os falta la fe que a mí me sobra. Miradme, yo no tiemblo, y soy quien va a morir.